Sofía despertó en medio de la noche, sudorosa y con el corazón palpitando violentamente en su pecho. Había sido la misma pesadilla, una y otra vez. Daniel, su novio, desaparecía entre las sombras, y ella lo buscaba desesperadamente, pero siempre terminaba en el mismo lugar, en la habitación de su madre. Algo dentro de ella no estaba bien. Una intuición oscura la carcomía desde hace semanas. Sin pensarlo demasiado, se levantó de la cama, sus pies desnudos tocando el suelo frío. Caminó por el pasillo en silencio, como si un impulso invisible la guiara. La casa estaba sumida en la penumbra, y el único sonido que acompañaba sus pasos era el leve crujido de la madera bajo su peso. Al llegar al final del pasillo, se detuvo frente a la puerta del cuarto de su madre. Algo la hizo dudar. ¿Estaba siendo paranoica? ¿Sería todo fruto de su imaginación? Pero justo cuando iba a darse la vuelta, escuchó algo que la congeló por completo. «Te amo». Una voz masculina susurraba detrás de la puerta. El corazón de Sofía se paralizó. Reconocería esa voz en cualquier parte. Era Daniel. Su novio estaba dentro de la habitación de su madre. Su respiración se hizo pesada y sentía como si el mundo estuviera a punto de derrumbarse sobre ella. Pegó su oreja a la puerta, las manos temblorosas, intentando convencerse de que había escuchado mal. Pero no. La siguiente frase fue aún más devastadora. «Nunca pensé que esto fuera a pasar. Pero no puedo dejarte», dijo la misma voz, esta vez más clara. Sofía retrocedió, ahogada por el pánico. Sentía que el aire no le llegaba a los pulmones. Sin poder contenerlo más, dio un paso atrás, pero el ruido de la madera traicionó su presencia. Unos segundos de silencio absoluto siguieron, y luego, la puerta se abrió de golpe. Laura, su madre, la miraba desde el umbral con una expresión de fría sorpresa. Y detrás de ella, Daniel estaba de pie, con el rostro pálido y lleno de culpa. Sofía no pudo moverse. Las palabras se negaban a salir de su boca. No podía entender lo que estaba sucediendo. «Sofía», empezó Daniel, pero ella lo interrumpió. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, su voz temblorosa, pero con un filo de rabia contenida. Laura cruzó los brazos, apoyándose en el marco de la puerta, su expresión tan tranquila que hacía que Sofía quisiera gritar. «Creo que ya sabes lo que pasa», dijo su madre, con una calma que la hacía parecer casi desinteresada. El silencio cayó como una sentencia. Sofía sentía como si la realidad a su alrededor se estuviera desmoronando. Todo lo que creía saber sobre su vida, sobre su familia, sobre el amor, se hacía añicos frente a sus ojos. Lo único que resonaba en su mente era la traición. Sofía apenas podía sentir el suelo bajo sus pies. El peso de lo que acababa de descubrir la dejaba paralizada, como si el mundo a su alrededor estuviera girando más rápido de lo que su mente podía procesar. Su madre la miraba con esa calma tan inquietante, como si no le importara en absoluto el daño que le estaba haciendo. Y Daniel, su Daniel, el hombre que prometió amarla, se quedaba allí de pie, atrapado en una red de mentiras que ahora salía a la luz de la manera más cruel posible. El silencio entre los tres era casi insoportable. Sofía quería gritar, llorar, exigir una explicación, pero las palabras se atragantaban en su garganta. ¿Cómo había llegado todo a este punto? Se suponía que Daniel la amaba. Su relación, aunque no perfecta, siempre había sido lo único estable en su vida. Y ahora, frente a ella, esa estabilidad se rompía en mil pedazos. Finalmente, Sofía reunió la fuerza para hablar, aunque su voz salió más débil de lo que esperaba. «¿Cuánto tiempo?», preguntó, mirando a Daniel, esperando que al menos tuviera el valor de ser honesto en ese momento. No podía mirar a su madre. Su mente no estaba preparada para enfrentar esa parte de la traición todavía. Daniel tragó saliva, su mirada cayendo al suelo como si las palabras que tenía que decir fueran demasiado pesadas para sostener. «No fue planeado, Sofía», comenzó, y cada palabra suya era como una daga más en su corazón. «Empezó hace unos meses, después de uno de los viajes de tu madre. Yo estaba confundido». «¿Confundido?», Sofía repitió, su voz ahora cargada de incredulidad y amargura. ¿Cómo podía excusarse con algo tan absurdo? «Tú estabas con ella, en su habitación, diciéndole que la amas».
Eso es confusión para ti. La furia empezó a arder en el interior de Sofía, como una tormenta que llevaba mucho tiempo acumulándose. Ya no podía contenerse. Su mirada se desvió hacia su madre, quien permanecía inexpresiva, como si esto fuera una conversación cualquiera. ¿Y tú? Espetó Sofía, sintiendo la rabia trepar por su garganta. ¿Qué clase de madre hace esto? Es mi novio. Por Dios. Laura exhaló suavemente, como si las palabras de su hija apenas la afectaran. Sofía, esto es más complicado de lo que crees. No te estoy pidiendo que lo entiendas ahora, pero eventualmente lo harás. Esa frialdad, ese desinterés en las emociones de Sofía, fue lo que finalmente rompió el hilo de autocontrol que había estado tratando de mantener. Todo su cuerpo temblaba, y las lágrimas que había estado reteniendo se desbordaron, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de pura furia. Eventualmente lo entenderé, gritó, dando un paso hacia su madre. Tú arruinaste todo. Arruinaste mi vida. ¿Y crees que lo voy a entender? ¿Cómo puedes siquiera decir eso? Por primera vez, Laura mostró una pizca de emoción. Su rostro se tensó, y por un breve segundo, Sofía pensó que iba a decir algo que podría cambiarlo todo. Pero lo que salió de su boca solo avivó el fuego. Sofía, hay cosas que no puedes comprender ahora. Daniel y yo. Esto no es algo de una noche. Hay sentimientos aquí. Sentimientos. Sofía estaba temblando de la ira que se acumulaba en su pecho. Su madre hablaba como si su traición fuera algo que ella tuviera que aceptar sin más. Como si la relación que había tenido con Daniel no fuera nada más que un obstáculo en su historia de amor. ¿Y qué pasa con mis sentimientos? Mi traition, asked Mama. Ambos lo hicieron. Daniel dio un paso adelante, levantando las manos en un gesto de rendición. Sofía, por favor, escúchame. Yo nunca quise que esto pasara así. Lo último que quería era herirte. Pero sus palabras no hicieron más que encender el odio que ya bullía en su interior. Claro que no querías herirme, exclamó Sofía, su voz elevándose más con cada palabra, porque estabas demasiado ocupado acostándote con mi madre. Daniel dio un paso atrás, como si las palabras la hubieran golpeado físicamente. Pero Sofía ya no estaba en control de sí misma. El dolor, la traición, la furia, todo se mezclaba en su pecho como un torbellino, amenazando con consumirla por completo. Dime una cosa, Daniel, dijo, su voz ahora baja pero cargada de veneno. ¿Cuándo planeabas decírmelo? ¿O pensabas seguir jugando conmigo hasta que te cansaras y te mudaras al cuarto de mi madre definitivamente? Laura intervino entonces, su voz suave pero firme. Sofía, no hagas esto más difícil de lo que ya es. Sé que estás dolida, pero no estás viendo la imagen completa. La imagen completa. Sofía se echó a reír, una risa amarga que retumbaba en la sala vacía. No me interesa ver ninguna imagen completa, mamá. Lo único que veo es que la persona que más debía protegerme me ha traicionado de la peor manera. Sofía dio un paso atrás, sintiendo como sus piernas temblaban por el esfuerzo de mantenerse en pie. Su cabeza daba vueltas y el nudo en su garganta amenazaba con ahogarla. Ya no puedo estar aquí, murmuró, más para sí misma que para ellos. No puedo, ni siquiera mirarlos. Y sin esperar respuesta, se dio la vuelta y corrió hacia la puerta. Cada paso la alejaba del abismo que sentía que se abría a sus pies. Sabía que no tenía un plan, que no sabía a dónde ir ni qué hacer, pero lo único que tenía claro en ese momento era que no podía quedarse ahí ni un segundo más. Sofía salió corriendo de la casa, casi tropezando en su desesperación por alejarse lo más posible de lo que acababa de presenciar. Las palabras de su madre y Daniel resonaban en su mente como un eco tortuoso, una mezcla de traición y confusión que no podía dejar atrás. El aire frío de la noche golpeaba su rostro, pero ni siquiera eso la hacía sentir más despierta. Su mente seguía atrapada en ese momento, repitiendo una y otra vez lo que había escuchado, lo que había visto. Cruzó el jardín casi a ciegas, sin importarle hacia dónde iba. Todo lo que necesitaba era espacio, distancia, algo que le permitiera respirar sin sentir que el mundo se estaba cerrando sobre ella. Finalmente,
Sus pasos la llevaron hasta el borde del lago que quedaba al final de la propiedad. El agua negra reflejaba la luna llena, tranquila, en completo contraste con el caos que se desataba dentro de ella. Sofía se dejó caer en la hierba, abrazándose a sí misma mientras las lágrimas caían silenciosamente por su rostro. ¿Cómo podía haber sido tan ciega? ¿Cómo no había visto las señales? Ahora, cada pequeño detalle que había ignorado durante semanas cobraba un nuevo significado. Las miradas furtivas entre su madre y Daniel, las excusas vagas para no pasar tiempo con ella, las conversaciones que se cortaban abruptamente cuando entraba en la habitación. Todo encajaba, pero lo hacía de la manera más dolorosa posible. «Soy una idiota», murmuró entre sollozos, sintiendo como la desesperación la aplastaba. Su vida, que hasta hace solo unas horas parecía relativamente normal, ahora se había convertido en una pesadilla que no sabía cómo manejar. ¿Cómo se supone que debía enfrentar esto? ¿Qué se suponía que debía hacer con su madre? Con Daniel, con todo lo que conocía. Mientras el viento soplaba suavemente sobre el lago, Sofía escuchó pasos acercándose. Su primer instinto fue levantarse y correr, pero sus piernas no respondían. Estaba agotada, tanto física como emocionalmente. Permaneció sentada, esperando que la persona que se acercaba fuera simplemente alguien que pasaba, alguien que no tenía nada que ver con el huracán que se desataba en su vida. Pero cuando escuchó la voz, todo su cuerpo se tensó. «Sofía, por favor, escúchame», dijo Daniel, su tono bajo y suplicante. Estaba detrás de ella, apenas a unos metros, y aunque Sofía no podía verle el rostro, sabía que estaba lleno de culpa. Siempre había sido fácil leer sus emociones, y ahora no sería la excepción. «No quiero escucharte», respondió Sofía con un filo en la voz que no sabía que era capaz de tener. «No tengo nada más que decirte, Daniel. Ya lo has dicho todo». Él dio un paso más, acercándose lo suficiente como para que ella pudiera sentir su presencia aún sin mirarlo. «Lo sé. Sé que lo arruiné todo. Pero esto no es tan simple como parece. Tu madre y yo, esto no fue algo que quise que pasara». Sofía se rió, pero era una risa amarga, vacía. «¿No fue algo que quisiste que pasara? ¿Y qué fue entonces? ¿Un accidente? Tropezaste y caíste en la cama de mi madre». Se levantó bruscamente, girando para encararlo. El dolor en su pecho se intensificó al ver la expresión de arrepentimiento en su rostro. «¿Cómo te atreves a intentar justificar esto?». Daniel intentó acercarse aún más, levantando las manos como si intentara calmarla. «No estoy justificando nada, Sofía. Solo quiero que entiendas que esto no es solo un error. Hay sentimientos involucrados». Esas palabras fueron como gasolina en un fuego que ya ardía con fuerza. Sofía sintió un nudo formarse en su estómago, y antes de que pudiera detenerse, lo soltó todo. «Sentimientos. ¿Te atreves a hablarme de sentimientos? ¿Cuánto tiempo llevas jugando conmigo, Daniel?». Las lágrimas empezaban a desbordarse de nuevo, pero esta vez no las contuvo. «Me engañaste. Me hiciste creer que me amabas. Y mientras tanto, estabas con mi madre». «Mi madre. ¿Sabes lo repugnante que es eso?». Él cerró los ojos, como si las palabras de Sofía le dolieran físicamente. «No planeé que fuera así. Yo nunca quise herirte. Pero las cosas entre tu madre y yo simplemente sucedieron. No puedo explicarlo». Sofía lo miró, incrédula. «Claro, simplemente sucedió. Como si no hubieras tenido opción. Como si fuera algo inevitable». Dio un paso atrás, como si su proximidad la asfixiara. «¿Sabes qué es lo peor de todo esto? No solo me traicionaste tú. Mi propia madre me traicionó también. Y tú te paras aquí como si hubiera alguna forma de que yo entienda todo esto». «No puedo, Daniel. No puedo». Daniel bajó la mirada, derrotado, sin saber qué más decir. La distancia entre ellos parecía más grande que nunca, un abismo insalvable que ninguna explicación podría cerrar. «¿Qué se supone que haga ahora?», preguntó Sofía, más para sí misma que para él. Su voz era apenas un susurro. «No puedo volver a esa casa. No puedo mirar a mi madre, y mucho menos a ti». El silencio que siguió fue pesado,
lleno de todo lo que no se decía. Daniel, sin respuesta, solo pudo mirar cómo Sofía se alejaba, sus pasos firmes pero temblorosos mientras se dirigía hacia la oscuridad. Sabía que, en ese momento, cualquier cosa que dijera sería en vano. Sofía no miró atrás. La decisión estaba tomada. No podía volver, no después de lo que había descubierto. Su vida, tal como la conocía, había terminado esa noche. Y ahora, con el corazón roto y su confianza destrozada, solo le quedaba una opción: alejarse de todo. Sofía caminaba sin rumbo fijo, envuelta en el manto de la noche, con el peso de la traición aplastándola desde adentro. Las luces de las casas a su alrededor eran solo manchas borrosas a medida que avanzaba, sus pasos cada vez más rápidos, más desesperados. No podía pensar, no podía planear. Solo quería escapar de todo, de su vida, de la pesadilla en la que se encontraba. Pero no importaba cuán rápido caminara, el dolor la seguía como una sombra. ¿Cómo había llegado hasta este punto? ¿Cómo podía ser que su madre, la persona que siempre debió estar a su lado, la hubiera traicionado de una manera tan atroz? ¿Y Daniel? Sofía pensaba que lo conocía, que lo amaba. Ahora todo parecía una cruel mentira. Sin darse cuenta de cuánto tiempo había estado caminando, llegó a una pequeña plaza, vacía y silenciosa. Se dejó caer en un banco, con las manos temblorosas enterradas en su rostro. Las lágrimas seguían fluyendo, pero ya no era solo dolor. Era impotencia, rabia, una mezcla de emociones que la hacían sentir que se desmoronaba desde adentro. De repente, escuchó el sonido de su teléfono vibrar en su bolsillo. Lo sacó, sus dedos temblando al ver el nombre en la pantalla. Madre. Sofía sintió un nudo en el estómago. ¿Cómo podía su madre tener el descaro de llamarla ahora? No quería escuchar su voz. No quería escuchar ninguna excusa o justificación. Pero algo dentro de ella la obligó a contestar, aunque fuera solo para enfrentar esa traición cara a cara. ¿Qué quieres?, respondió, su voz entrecortada por el llanto reprimido. Sofía. Comenzó Laura. Pero su tono no era de arrepentimiento. Sonaba firme, casi fría. No es lo que crees. Sé que estás dolida. Pero hay cosas que no entiendes todavía. Sofía apretó los dientes, furiosa por el tono indiferente de su madre. No es lo que creo. Te escuché con mis propios oídos. ¿Cómo puedes siquiera decirme eso después de lo que vi?, gritó, atrayendo algunas miradas de curiosos que pasaban cerca. Pero a ella no le importaba. Toda su vida estaba en ruinas, y su madre seguía hablando como si tuviera razón. Escúchame, insistió Laura. Sé que esto es difícil, pero tienes que entender algo. Lo que pasó entre Daniel y yo no fue solo un error. Fue una consecuencia de lo que estaba mal en nuestras vidas. Yo soy tu madre, pero también soy una mujer. Y tengo necesidades, deseos. Sofía sintió como la furia quemaba en su interior. No me hables de tus malditos deseos. Soy tu hija. Él es mi novio. Lo que hiciste es imperdonable. Gritó, incapaz de controlar el odio que sentía. ¿Qué clase de madre traiciona a su propia hija de esta manera? Laura hizo una pausa, pero luego habló con una frialdad que heló a Sofía. No puedes entenderlo ahora, pero algún día lo harás. Las relaciones son complicadas. Tú eres joven. Lo ves todo en blanco y negro. Pero la vida no es así. Sofía no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Complicadas? Esto no es complicado, mamá. Esto es una traición, pura y simple. ¿Cómo puedes decirme esto como si fuera algo que algún día voy a perdonarte? Hubo otro largo silencio antes de que su madre hablara de nuevo. Sé que te duele, pero quiero que sepas que no me arrepiento. Daniel y yo nos entendemos de una forma que nunca lo hice con nadie. No puedo renunciar a eso. Sofía sintió como si alguien le hubiera golpeado en el estómago. Su madre no solo estaba justificando lo que había hecho, sino que no se arrepentía en absoluto. Con una mezcla de asco y dolor, se levantó del banco, comenzando a caminar sin rumbo nuevamente. ¿Sabes qué, mamá?, dijo Sofía, su voz baja pero cargada de desprecio. No te quiero volver a ver nunca más. Y sin esperar respuesta, colgó el teléfono.
Apretó el dispositivo con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, como si de alguna forma eso le permitiera deshacerse de toda la ira que sentía. Pero sabía que no sería tan fácil. Siguió caminando por las calles desiertas, sin un destino en mente. La ciudad, normalmente bulliciosa, parecía tan vacía como ella se sentía por dentro. Cada paso que daba la alejaba más de su casa, de su madre, de Daniel. Pero también la acercaba a algo más, algo que no sabía cómo enfrentar. Estaba sola ahora, completamente sola. El sonido de su teléfono volvió a interrumpir sus pensamientos. Esta vez no era su madre. El nombre de Daniel apareció en la pantalla. Sofía se detuvo en seco, mirando el teléfono con incredulidad. ¿Qué más podría decirle él? ¿Más mentiras? ¿Más excusas vacías? Contra todo lo que su instinto le decía, decidió contestar, aunque solo fuera para escuchar lo que tenía que decir. ¿Qué? Escupió al contestar, sin siquiera molestarse en ocultar su desprecio. Daniel habló de inmediato, su voz temblorosa. Sofía, por favor, no me cuelgues. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Pero necesito que me escuches, por favor. No puedo dejar que todo termine así. ¿Terminar así? Sofía casi rió por la ironía. Esto ya terminó, Daniel. Se terminó en el momento en que decidiste traicionarme con mi propia madre. ¿Qué esperas que te diga? Que lo entiendo. Que te perdone. No espero que me perdones, respondió Daniel rápidamente. Sé que te fallé. Pero hay cosas que necesitas saber. Cosas sobre tu madre. Cosas que ella no te ha dicho. Sofía sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Qué cosas? ¿Qué más hay que saber? Ya lo sé todo. Daniel. Me engañaste. Ella me traicionó. No necesito más detalles. No es tan simple, Sofía, insistió Daniel, su voz grave. Tu madre no es la persona que crees que es. Hay algo más en todo esto. Algo que tienes que saber. Sofía se quedó en silencio, su corazón acelerado. ¿Qué estaba tratando de decirle? ¿Era esto otra mentira? ¿Otra forma de manipularla? Pero había algo en el tono de Daniel que la hizo dudar. Si tienes algo que decirme, dilo de una vez, dijo finalmente. Su voz más suave pero aún cargada de desconfianza. Daniel respiró hondo al otro lado de la línea. Tu madre. Ella no está contigo solo por ti. Hay cosas del pasado que no conoces, cosas que tienen que ver con tu padre, y con la razón por la que nunca hablaste de él. Sofía sintió como su corazón latía más rápido. Su padre. Era un tema del que nunca se hablaba en su casa, un vacío que siempre había existido, pero que su madre nunca había querido llenar con respuestas. ¿Qué tenía que ver él en todo esto? ¿Por qué Daniel lo mencionaba ahora? ¿Qué estás diciendo? Preguntó Sofía, su voz llena de incertidumbre. Tu padre, y tu madre. Hay un secreto que te ha estado ocultando toda tu vida, dijo Daniel, su voz temblorosa, y tiene que ver con lo que pasó entre nosotros. El mundo de Sofía, que ya estaba fracturado, comenzó a derrumbarse aún más. ¿Qué era lo que Daniel sabía? ¿Qué era lo que su madre le había estado ocultando todo este tiempo? Sofía sintió como el peso de las palabras de Daniel la golpeaba como un torrente de agua helada. Su mente intentaba procesar lo que acababa de escuchar, pero cada segundo que pasaba solo traía más confusión, más dudas. ¿Qué secreto podría haber entre su madre y su padre? ¿Y cómo podía tener algo que ver con la relación de su madre y Daniel? Era como si el suelo debajo de ella se desmoronara y cayera en un abismo del que no sabía cómo salir. ¿Qué es lo que me estás diciendo, Daniel? Preguntó finalmente, su voz temblando. Quería sonar fuerte, desafiante, pero todo lo que salía era una mezcla de miedo y desesperación. ¿Qué tiene que ver mi padre en todo esto? Daniel hizo una pausa al otro lado de la línea, como si estuviera midiendo sus palabras con cuidado. Sofía pudo escuchar su respiración agitada, como si él también estuviera lidiando con sus propios demonios. Sofía, esto no es fácil de decir, pero la razón por la que tu madre nunca ha hablado de tu padre es porque la historia que te contó sobre él no es toda la verdad. Sofía cerró los ojos, sintiendo un nudo formarse en su garganta. Desde que era niña, había preguntado sobre su padre, sobre quién era, por qué no estaba en su vida.
Su madre siempre le dio respuestas vagas, diciendo que era un hombre complicado, que su partida había sido lo mejor para ambas. Con el tiempo, Sofía dejó de preguntar, aceptando que era una historia que nunca conocería por completo. Pero ahora, algo más oscuro parecía estar escondido en las sombras. ¿Qué parte de la historia me ocultó mi madre? Sofía exigió, apretando los dientes. Ya basta de rodeos, Daniel. Si sabes algo, dímelo. Tu padre no fue solo alguien que se fue por decisión propia, comenzó Daniel, su voz cargada de incertidumbre. Tu madre lo echó, lo obligó a desaparecer de tu vida, pero no fue por las razones que te dijo. Él descubrió algo sobre ella, algo que ella no quería que supieras. Las palabras de Daniel cayeron sobre Sofía como un yunque. A descubrimiento. ¿Qué podría haber sido tan grave como para que su madre desterrara a su padre de sus vidas? ¿Qué secreto oscuro podía estar escondiendo? La mente de Sofía corría en círculos, tratando de unir las piezas de un rompecabezas que no podía ver claramente. ¿Qué fue lo que descubrió mi padre? Sofía preguntó con el corazón en la garganta. Sentía que estaba al borde de una verdad devastadora, una que podía romper lo poco que quedaba de su vida tal como la conocía. Daniel vaciló por un momento, como si temiera decir la verdad. Tu madre no es quien crees que es. Ha estado involucrada en cosas turbias desde antes de que tú nacieras. Y tu padre lo descubrió justo antes de que tú llegaras al mundo. Cuando él amenazó con exponerte a la verdad, ella lo sacó de tu vida para proteger sus propios intereses. Él nunca te abandonó, Sofía. Lo obligaron a hacerlo. Sofía sintió como el aire se le escapaba de los pulmones. Era como si el mundo se estuviera cayendo a pedazos a su alrededor. La imagen de su madre, la mujer que la había criado, que había estado a su lado toda su vida, se desmoronaba ante sus ojos. ¿Cómo podía ser esto cierto? ¿Cómo podía haber vivido toda su vida sin saber que la persona más cercana a ella le había ocultado algo tan grave? No entiendo. Sofía susurró, más para sí misma que para Daniel. ¿Qué es lo que mi madre hizo? ¿Qué clase de cosas turbias? Daniel suspiró profundamente, como si estuviera a punto de revelarle un oscuro secreto que había estado guardando durante demasiado tiempo. Tu madre ha estado involucrada en actividades ilegales desde antes de que tú nacieras. Era parte de un grupo poderoso, un grupo que controlaba muchas cosas en secreto. Tu padre lo descubrió y cuando quiso salirse, ella lo amenazó. Lo silenciaron y lo obligaron a desaparecer, para que nunca pudieras conocer la verdad. Sofía sintió que sus piernas comenzaban a temblar. Necesitaba sentarse, pero todo lo que podía hacer era apoyarse contra un árbol cercano. Cada palabra que salía de la boca de Daniel era como una daga, perforando cada rincón de su mente. Su madre, una mujer involucrada en actividades ilícitas, su padre desterrado por tratar de protegerla. Todo lo que había creído saber sobre su vida estaba colapsando. Esto no tiene sentido, dijo finalmente, tratando de mantener la cordura. Si esto es cierto, ¿por qué nunca me lo dijiste antes? ¿Por qué te quedaste a su lado si sabías lo que ella había hecho? Daniel guardó silencio por un momento, como si estuviera buscando la manera correcta de responder. No es tan simple, Sofía. Me quedé porque, bueno, me enamoré de ella. Pensé que podía ayudarla, que podía cambiar las cosas. Pero cuanto más me adentraba en su mundo, más atrapado me sentía. Y entonces apareciste tú. Tú eras la única cosa buena en todo esto, lo único puro. Quise protegerte de todo lo que estaba sucediendo, pero terminé cayendo en las mismas trampas que tu madre. Sofía sintió una mezcla de asco y tristeza al escuchar esas palabras. Por un lado, estaba el dolor de saber que la persona que había amado estaba involucrada en esta red de mentiras y traiciones. Pero por otro, estaba la desesperación de saber que todo en su vida había sido una farsa. ¿Y ahora qué? Preguntó finalmente, con la voz apagada. ¿Qué se supone que haga con todo esto? ¿A dónde voy ahora? Daniel suspiró. No lo sé, Sofía, pero lo que sí sé es que debes saber la verdad completa antes de tomar cualquier decisión. Tienes que enfrentar a tu madre. Pregúntale sobre tu padre. Pregúntale sobre lo que hizo. Solo así sabrás lo que realmente ha estado sucediendo todo este tiempo.
Sofía colgó el teléfono sin decir una palabra más, su mente girando sin control. Tenía que enfrentar a su madre. Pero, ¿cómo lo haría? ¿Cómo podía mirar a los ojos a la mujer que la había criado sabiendo que le había mentido toda su vida? ¿Qué haría cuando se enfrentara con la verdad? Sofía permaneció inmóvil, el teléfono aún en su mano, sintiendo el frío del metal en su piel mientras su mente trataba de ordenar los fragmentos rotos de su realidad. A lo lejos, el sonido del tráfico y las voces de personas desconocidas resonaban, pero para ella todo parecía desvanecerse en el vacío de la incertidumbre. Respiraba con dificultad, como si el aire mismo fuera demasiado denso para entrar en sus pulmones. Sabía que el siguiente paso sería confrontar a su madre, pero el miedo de lo que descubriría la mantenía anclada en ese punto, incapaz de moverse. Un pensamiento invadió su mente. ¿Y si Daniel estaba mintiendo? Después de todo, había sido parte de la traición. Había estado con su madre a sus espaldas. ¿Qué le hacía pensar que ahora podía confiar en él? La idea de que Daniel pudiera estar manipulándola solo añadía más caos a su ya frágil estado emocional. Pero, por otro lado, algo en su interior le decía que había verdad en sus palabras, que lo que le había contado era solo la punta del iceberg. Sabía que no podía seguir evitando la realidad. Con los dedos temblorosos, guardó el teléfono en su bolsillo y comenzó a caminar de regreso a casa. Cada paso se sentía como una eternidad, pero no podía detenerse ahora. El aire fresco de la noche parecía envolverla, pero no traía alivio, solo una sensación de vacío. La plaza vacía pronto quedó atrás, y las calles familiares de su vecindario se alzaron ante ella. Pero todo parecía diferente, como si la ciudad misma hubiese cambiado con la revelación de la traición. Cuando finalmente llegó a la puerta de su casa, Sofía se detuvo. La luz del interior estaba encendida. Su madre, Laura, probablemente estaba esperándola. Sofía cerró los ojos por un momento, tratando de calmar los latidos de su corazón, que martillaban en sus oídos. Sabía que el enfrentamiento que estaba a punto de tener cambiaría para siempre su relación con su madre, y tal vez su vida entera. Finalmente, con un último suspiro profundo, giró el pomo de la puerta y entró. Laura estaba sentada en el sofá, su rostro iluminado por la luz suave de una lámpara. Parecía tranquila, demasiado tranquila, como si no hubiera sucedido nada fuera de lo común. Sofía sintió una oleada de rabia al ver la serenidad en los ojos de su madre. ¿Cómo podía actuar así después de todo lo que había hecho? Sofía, comenzó Laura con voz suave al verla entrar. Pero Sofía levantó una mano, interrumpiéndola. No, dijo Sofía, con un tono más firme de lo que esperaba. No más mentiras, mamá. Ya sé lo que pasó. Ya sé que tú y Daniel, que ustedes. Su voz tembló, y no pudo continuar. Pronunciar esas palabras era como admitir que toda su vida había sido una mentira. Pero tenía que hacerlo. Laura permaneció en silencio por un momento, observando a Sofía. Luego, se levantó lentamente del sofá y se acercó a ella, con una expresión que mezclaba preocupación y algo que Sofía no podía identificar. Era culpa, arrepentimiento, o simplemente cansancio. Sofía, sé que esto es difícil de entender, comenzó Laura, pero Sofía la interrumpió de nuevo, esta vez con más furia. ¿No lo entiendes?, gritó, sintiendo las lágrimas arder en sus ojos. No tienes idea de lo que estoy sintiendo ahora. Me traicionaste. Me mentiste toda mi vida, mamá. Con mi novio. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Soy tu hija. Laura bajó la cabeza por un momento, como si estuviera buscando las palabras correctas. Cuando finalmente habló, lo hizo en un tono que parecía más decidido. Sé que estás dolida, pero lo que pasó entre Daniel y yo es más complicado de lo que puedes imaginar. No fue algo planeado. Simplemente sucedió. Y sé que está mal, pero no puedes juzgarme sin saber lo que he vivido. Sofía, hay cosas de mi pasado, cosas que no te he contado. Eso mismo dijo Daniel, exclamó Sofía, avanzando hacia su madre, con los puños apretados. Me dijo que me has estado mintiendo sobre mi padre, que él no nos abandonó, que tú lo obligaste a desaparecer. ¿Es eso cierto? El rostro de Laura palideció ante esas palabras.
La tensión en el aire se volvió palpable, y durante lo que pareció una eternidad, no dijo nada. Sofía la observó detenidamente, buscando alguna señal, alguna reacción que le diera una pista sobre si lo que Daniel había dicho era verdad. Finalmente, Laura suspiró y asintió, aunque su mirada seguía evitando la de Sofía. «No es tan simple, Sofía», murmuró. «Tu padre». «Sí, lo alejé de ti. Pero no fue porque yo quisiera hacerte daño. Lo hice para protegerte». Sofía sintió que el mundo giraba a su alrededor. «¿Protegerme de qué?», preguntó en un susurro, apenas capaz de sostenerse de pie. «De él», respondió Laura, su voz apenas un murmullo. «Tu padre era parte de algo oscuro, algo peligroso. Al principio, no lo sabía. Cuando me casé con él, pensé que era un hombre decente, alguien que podía amarnos a ti y a mí. Pero con el tiempo, descubrí que estaba involucrado en cosas ilegales, cosas que podrían habernos destruido a las dos». Sofía se tambaleó hacia atrás, como si hubiera recibido un golpe. «¿Cosas ilegales? ¿Cómo qué?». Laura levantó la mirada y, por primera vez, sus ojos se llenaron de lágrimas. Era parte de una red criminal. Drogas, lavado de dinero, extorsión. No era el hombre que creía conocer. Y cuando descubrí la verdad, quise sacarnos de ese mundo. Le di un ultimátum, o nos dejaba, o lo expondría. Eligió irse. Pero no fue fácil. Nos amenazaron, Sofía. Su gente nos amenazó, y tuve que hacer lo que fuera necesario para protegerte. El estómago de Sofía se retorció ante esas palabras. Había querido respuestas, pero ahora que las tenía, no sabía si podía soportarlas. ¿Y por eso lo alejaste? ¿Para protegerme de él?, preguntó, sintiendo como su mundo seguía desmoronándose. Laura asintió lentamente. Sí, lo alejé de ti para que no cayeras en ese mundo oscuro. Pero lo hice por amor, Sofía. Todo lo que he hecho, lo hice por ti. Sofía sintió que las lágrimas caían por su rostro mientras trataba de procesar lo que su madre le estaba diciendo. Había más preguntas, más dudas. ¿Cómo podía confiar en todo esto después de lo que había pasado con Daniel? ¿Cómo podía saber si esta nueva versión de la verdad era la real? Sofía mantuvo su mirada fija en Daniel mientras esperaba su respuesta. La tensión en el aire era palpable, y él parecía completamente sorprendido de verla ahí, frente a su puerta. Pero detrás de esa sorpresa había algo más. Culpabilidad. Lo había visto antes en él, pero ahora todo encajaba. Daniel no era solo el novio que había conocido. Era parte de un enredo que involucraba a su propia madre. «Sofía», comenzó Daniel, con voz entrecortada, pero ella lo interrumpió, decidida. «No más mentiras, Daniel. Quiero la verdad. ¿Cuánto tiempo ha durado esto entre tú y mi madre? ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué fingiste?». Daniel bajó la cabeza, sus hombros hundiéndose en señal de derrota. Finalmente, respiró profundamente antes de hablar. «No era algo que planeé. Al principio, era solo un trabajo. Conocí a tu madre antes de que tú y yo estuviéramos juntos. Ella me contrató para hacerle algunos favores, negocios oscuros que no quería que nadie supiera. Y después, las cosas se complicaron». «¿Negocios oscuros?». Sofía lo miró, incrédula. «¿Qué tipo de favores?». «Tu madre no es quien crees que es, Sofía. Ella me pidió que me involucrara con personas peligrosas. Todo lo que hizo para protegerte, lo hizo usando métodos que no eran precisamente legales. Yo fui parte de eso. Y lo lamento. No tenía la intención de que nuestra relación se cruzara con lo que tenía con ella». Sofía sintió que las palabras de Daniel se clavaban como cuchillos en su corazón. Las piezas de la historia empezaban a encajar, pero el panorama que surgía era aún más oscuro de lo que jamás había imaginado. Su madre, que siempre había sido una figura de autoridad y amor en su vida, resultaba estar involucrada en actividades criminales, y Daniel había sido un peón en esa trama. «¿Por qué seguiste con ella? ¿Por qué no me lo dijiste desde el principio?», preguntó Sofía, su voz llena de desesperación. «¿Por qué me tenía atrapado?», confesó Daniel,
mirando a Sofía con una mezcla de tristeza y arrepentimiento. No podía escapar. Cuando comencé a trabajar para ella, no sabía en lo que me estaba metiendo. Pero una vez dentro, ya no había salida fácil. Y cuando te conocí, lo único que quería era protegerte de todo esto. Pero al final, terminé arrastrándote a este caos. Sofía sintió como las lágrimas comenzaban a formarse de nuevo en sus ojos. Pero esta vez no era solo dolor. Era ira. Una furia que había estado conteniendo desde que la verdad salió a la luz. No me protegiste. Me traicionaste. Ambos me traicionaron. Y no voy a dejar que esto siga así. Daniel dio un paso hacia ella, pero Sofía levantó una mano para detenerlo. No, dijo con firmeza. Esto se termina aquí. No quiero saber más de ti ni de mi madre. Haré mi vida sin ustedes. He pasado suficiente tiempo viviendo en mentiras. Daniel intentó hablar, pero Sofía ya había dado la vuelta y estaba caminando de regreso hacia la calle. Cada paso que daba la liberaba más de la angustia que la había oprimido desde que comenzó a descubrir la verdad. Sabía que el camino que estaba eligiendo no sería fácil, pero también sabía que era lo correcto. Mientras caminaba bajo las luces de la calle, respiró profundamente y dejó que el aire fresco despejara su mente. No sabía exactamente qué le deparaba el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control de su vida. No más mentiras. No más traiciones. De vuelta en casa, cuando llegó, Sofía encontró a su madre sentada en la misma posición en la que la había dejado. Laura levantó la mirada cuando la vio entrar, sus ojos llenos de incertidumbre. Ya lo sé todo, dijo Sofía con calma. Y no quiero más excusas. No puedo seguir siendo parte de tu vida, mamá. Me has mentido tanto. Y no puedo perdonarte por todo lo que me ocultaste. Laura la miró, y aunque parecía devastada, no dijo nada. Sabía que no tenía más palabras para defenderse. Me iré de aquí mañana. Encontraré mi propio camino. Continuó Sofía, su voz firme y decidida. No sé si algún día podré perdonarte, pero por ahora, necesito espacio. Mucho espacio. Laura asintió lentamente, las lágrimas brillando en sus ojos. Te amo, Sofía. Solo quería protegerte. Pero lo entiendo. Haz lo que debas hacer. Sofía la miró una última vez, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Finalmente, tenía el poder de elegir su propio destino. Y eso era lo que haría. Esa noche, Sofía empacó sus cosas. Al día siguiente, dejó la casa que había sido su hogar durante tanto tiempo, llevándose consigo no solo sus pertenencias, sino también las lecciones que había aprendido. Ahora, era libre. Libre de las mentiras, de las sombras del pasado, y lista para comenzar una nueva vida por su cuenta. Y así concluye esta intensa historia de traiciones, secretos y redención. Si te ha mantenido al borde de tu asiento, no olvides suscribirte al canal para más historias impactantes como esta. Dale un me gusta, comparte el vídeo, y activa las notificaciones para no perderte el próximo capítulo en este viaje de emociones. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.